Gracias, Junia. Y no sobra también pues, recordar que el nombre Americanización de Saberes ha sido pensado y a partir de las investigaciones de Luis Benata Shaw sobre la americanización del mundo y la mundialización. Entonces ahí creo que es también la oportunidad de ver las resonancias y ecos de esa perspectiva historiográfica y ver su productividad a la hora de estudiar procesos de conocimiento, producción de conocimiento, circulación, recepción, eh, y estas formas pues también sociales de entenderlo. Entonces, pues muy contentos, la verdad, de este primer taller. Esperamos que, como decía Junia, nos podamos seguir encontrando a lo largo de este segundo semestre. Y es para mí un gusto que Vanina Telia, que muchos de nosotros y los que estamos aquí conocemos y hemos tenido el gusto de compartir con ella mesas, paneles y otras discusiones, sea entonces la persona que inicia este ciclo, dándole un impulso que esperamos sea duradero y muy provechoso. Vanina Telia es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Ella ha centrado sus trabajos en el estudio, el comentario y la edición de la literatura hispanoamericana y fundamentalmente colonial del siglo XVI. Sus libros han puesto en evidencia pues, y han actualizado el Inca Garcilaso de la Vega, Fray Bartolomé de las Casas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y en este momento y desde hace pues unos años, Vanina ha estado trabajando en torno a la escritura, las crónicas, la historia de eh, eh, Fernández de Oviedo, y hoy precisamente nos va a mostrar una parte pues de su trabajo que recientemente también está haciendo curso editorial en una revista, y que esperamos entonces que luego de su presentación podamos tener un nutrido debate, conversación, que va a ser moderado por Mariana. Entonces la idea es que Vanina nos presente pues sus trabajos y su investigación durante unos 20, media hora, y luego podamos tener una media hora también larga de conversaciones y discusiones. Entonces, no siendo más, y de nuevo esperando que nos sigamos viendo. Vanina, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar esto, por tu propuesta, por haber sido quien nos inspira entonces para comenzar. Adelante, Vanina. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, el agradecimiento es mío por dejarme participar ustedes en este nodo que me parece muy interesante y que además engarza bien con lo que quiero trabajar. Entonces pienso que podría crecer muchísimo con la colaboración de todos. Entonces, bueno, quería agradecer también a las autoridades de GeoPAM, sobre todo a Mauricio, que me animó no sé si se acuerda, pero él me animó a dar esta charla y taller. Y bueno, decir que hoy voy a presentar el trabajo de investigación que hice con una beca en la Huntington Library el año pasado. Y también gracias a la cátedra de literatura latinoamericana 1A, que la dirige la profesora Beatriz Colombi, en donde allí en este momento estamos desarrollando investigaciones acerca del archivo, de lo que quiero referirme también, porque me parece que sería un concepto importante para el nodo. También tengo que decir que después voy a pasar el link, porque el año pasado cuando estuve en la Huntington conocí a una profesora de California que resultó argentina, Daniela Bleichmar, y junto a ella y el curador Joel Klein, logramos, más por la perspicacia de Joel, creo yo, logramos la digitalización de los 2 volúmenes de la historia general que están en la Huntington. Así que después voy a pasar el enlace porque esto es algo, la verdad, es un logro.
bueno, allí se pueden consultar los 2 manuscritos. En cambio, el resto de los libros están en la Real Academia Española. Entonces, yo subrayé en el resumen de este taller, subrayé que la primera frase creo que decía que iba a ser un aporte desde los estudios literarios críticos y los estudios discursivos y también desde los estudios coloniales, porque, bueno, a veces dentro del campo de los estudios coloniales y postcoloniales, los que hacemos literatura y estudios discursivos, a veces creo que o nos sentimos los hermanos menores de los historiadores, los geógrafos, y queremos siempre trabajar interdisciplinariamente, que no hay otra forma para los estudios coloniales que hacerlo de manera interdisciplinaria, pero no, muchas veces, y específicamente dentro de la red, me parece que quizás no es tan conocido cuál es el aporte de los estudios literarios. Y a veces no nos entendemos, a veces nos parece que lo que hace el historiador o lo que hace el literato, por decirlo de alguna manera, o es aburrido, o incluso no está fundamentado. Lo escuché de uno y de otro, decir que el trabajo de los historiadores le falta fundamento de alguna manera y de que los literatos, digamos, hay una incomprensión ahí, entonces, bueno, hay que trabajar el diálogo interdisciplinario. Entonces, para lo que iba a presentar antes del taller en sí, trabajé con herramientas de la paleografía y de los estudios literarios, que son dos cuestiones, dos campos de los que son específicos de los estudios discursivos literarios, y qué se puede hacer con eso, y además hacerlos dialogar, no solamente la paleografía para transcribir un texto, sino para pensar una hipótesis de lectura sobre un documento, sobre un corpus de documentos, digamos que haya una hipótesis de la lectura que tenga una dimensión paleográfica. Eso me parece que también es una propuesta que por lo menos a mí me sirve mucho. Y me parece además interesante, se pueden llegar a conclusiones y sobre todo a hipótesis. Desde ya el campo de lo colonial tiene sus particularidades, entonces habría que ver cómo concluimos, qué mirada tenemos, o sea, qué abordaje tenemos sobre el objeto. Es decir, hacia dónde enfocamos para que los aportes sean novedosos, porque eso también es un trabajo que nos sentimos la responsabilidad que tenemos que hacer. De esta manera, entonces, lo que trabajé en concreto fue la historia general de Oviedo, pero las preguntas generales son: ¿cómo se da el conocimiento? ¿De qué manera el conocimiento de la naturaleza en una historia natural de la temprana modernidad colonial? Y entonces, ¿cómo se da el conocimiento en una situación de colonización y conquista? Digamos, si tiene alguna particularidad, si no la tiene. Y más particularmente en una historia oficial, porque como todos saben, perdón si digo algo que ya saben, es el primer cronista oficial de Indias, luego de iniciado el proceso de conquista. Entonces dije que para esto me es útil el concepto de archivo, que no voy a exponer porque es algo que todos conocen, las definiciones de Laura Stoller, de Diana Taylor, pero lo que me interesaba más, me parece que es muy útil para pensar la americanización de saberes, son el archivo colonial según lo define Enrique Cortés. Enrique Cortés define 3 tendencias dentro del archivo colonial, un poco respondiendo a Diana Taylor, a la dicotomía entre repertorio y archivo, iba a decir Hernán Cortés, pero no, para Enrique Cortés.
dentro del archivo colonial hay 3 tendencias en conflicto que organizan los materiales, reorganizan los materiales, predominan, etc. Las tendencias son tendencia imperial, que sería más, la que pesaría en el texto de Oviedo, la tendencia criolla y la tendencia indígena. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo con Cortés, él plantea que en la tendencia indígena, lo que caracteriza esa tendencia dentro del archivo colonial, es la constitución a partir de bases no letradas. Digamos, esto lo deduce a partir del análisis del corpus del Inca Garcilaso. No estoy de acuerdo con esto, porque, por ejemplo, para el caso de Oviedo, Oviedo también constituye su corpus de historia natural a partir de bases no letradas. Digamos, él entrevista a muchísimos, lo que nosotros llamamos los informantes indígenas, y recupera cantos, etc. Me parece que la tendencia imperial también constituye su corpus a partir de bases no letradas, pero creo que la diferencia está en la colocación ideológica de esas bases, de esos orígenes, por ejemplo, de la literatura oral, de las performances, de los rituales, digamos. Hay una colocación ideológica subsumida, que en cambio no sucede en la tendencia indígena, en donde, por ejemplo, en el Inca Garcilaso, de la autoridad de los incas, hay una traslatio hacia autoral, la autoridad del saber renacentista. Entonces, para tener en cuenta esto, que sería importante, lo que propongo, creo que quizá por ahí, no sé, quizás sea lo más importante, es que para esta tendencia imperial dentro del archivo colonial, el conocimiento y el saber está organizado a partir de tecnologías que son tecnologías materiales de la escritura y del libro. Me parece que las tecnologías concretas y materiales del libro y la escritura son las que organizan el conocimiento, los materiales dentro del archivo colonial, y bueno, como vamos a ver, se van transformando también, pero digamos, procuran todo el tiempo la homogeneización en esa estructura que plantea la tecnología concreta y material del libro. De esta manera, nada, voy a mostrar algo y no estar con no estar yo, sino mejor ver los textos de Oviedo. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver. Sí, ese es el PowerPoint. Bueno. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Bien, gracias. Bueno, estos son los datos, los 3 textos que van transformándose, digamos, tenemos la ventaja de que estos 3 textos que constituyen la historia natural y general de Oviedo son reescrituras en realidad. La historia general del 35, ¿sí? Es reescritura del sumario, lo mismo que el manuscrito. Sí. Seria bom em colocar modo apresentación. Sí, perfecto. Gracias. Ahí está mejor. Sí, está mejor. Ahí. Y para pasarlo con esto. Ok. Bueno, esto es parte del manuscrito. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las tecnologías de la escritura? Y por último, pensando en el libro, digamos, ¿cuáles son si estamos hablando de archivo, bueno, cuáles son los centros? ¿Cómo están definidos materialmente el centro o los centros? ¿Y cuáles son los márgenes dentro de esas
tecnologías. En principio, hay un centro que es la caja del texto. Es un centro material. La caja del texto, todo lo que está fuera de la caja del texto es inestable, está en estado borrador. De hecho, algunos editores, imprenteros, no solo del siglo XV, del siglo XVI, sino también hoy en día, y pasó en el siglo XIX, pueden decidir sobre lo que está fuera de la caja del texto. Los comentarios, ¿sí? Pueden decidir lo que era la escolia medieval, pero en realidad los comentarios, las anotaciones, incluso anotaciones personales, opiniones que incluye en los márgenes, eso puede ser borrado. Entonces la marginalia, después la tachadura, la reescritura, la inserción, que tiene que ver con la estabilidad del texto. Ese es otro centro material de los documentos, que conforma una de las tecnologías del archivo. ¿Es necesario incluir lo que está tachado? Bueno, Amador de los Ríos, el editor del siglo XIX, no incluye lo que está tachado, y eso nunca se publicó porque después Pérez de Tudela, que hizo la edición del siglo XX, no incluyó lo que está tachado, ni tampoco aclaró que las inserciones posteriores de Oviedo eran inserciones. Entonces, esto alimenta la cuestión de que hay tecnologías que son centrales, o hay un centro, ¿sí? del cual con el cual colaboran las tecnologías. Entonces, la centralidad, la estabilidad y también la legibilidad. ¿A partir de qué un texto del siglo XVI sobre historia natural es legible? Bueno, de esto creo que se refirió un poco Michel Foucault, y acerca de cuál es la taxonomía. ¿Sí? La taxonomía en la historia natural es importantísima, y de hecho es uno de los pocos historiadores que construye una historia natural cuyo modelo genérico es Plinio, la historia natural de Plinio. Yo no soy especialista en Plinio, pero no hay tradición acerca de otras formulaciones que continúen a Plinio. Es decir, el único que era consultado era el mismo Plinio. No había otros que retomaran ese género discursivo. Sí lo hace Oviedo. Esto es un gesto, esto está en la bibliografía, en el artículo de Carrillo Castillo. Es un gesto novedoso. Bien, entonces para ver los cambios, lo que me interesa entonces como objeto recortado es el proceso de reescritura, de transformación de la escritura de la historia natural. Entonces, acá estas son las tablas, los índices recogidos de los epígrafes de los capítulos, que los imprenteros, los editores, han fijado como tabla, ¿sí? Es decir, Oviedo no hizo su propio índice, su propia tabla, pero sí completaba todos los títulos de los capítulos y los epígrafes, o el título capítulo 5, epígrafe, toda la explicación. La diferencia entonces entre 1526 y 1535 es determinante. Es decir, en 1526 hay una demostrada transparencia acerca de qué se entiende por alcatraz, por avispas, por abejas, por arañas. Pero eso empieza a tambalear y a transformarse desde 1535 y se agudiza, podemos decir, en el manuscrito Monserrate, que es lo que dejó Oviedo hasta el 1548. Entonces, ya hay más que rúbricas claras, nítidas, transparentes. En 1535 hay
estas rúbricas comienzan a ser desplegadas en perífrasis. Entonces el capítulo primero, que trata de las casas y moradas de los indios de la isla española, que por otro nombre se llama Haití. Entonces la clasificación, la taxonomía es diferente, ¿sí? Es más pliniana en 1526, pero se sirve de perífrasis en 1535. Y son más extensos los epígrafes en el manuscrito Monserrate, hay más aclaración, más aclaraciones. Entonces, esto, digamos, la taxonomía, necesariamente, que es, digamos, una de las tecnologías que hacen a la legibilidad del texto, comienzan a transformarse, ¿sí? A partir de la colonización y, del contacto de las culturas. Entonces, otra de estas zonas, la taxonomía, entonces, digamos, es un dispositivo de centro, pero ya enumeré más o menos todas las tecnologías que son marginales. Ahora, hay un libro, que es lo que presenté en el resumen de este taller, un libro que es el libro de los depósitos, libros de los depósitos, que es un libro que Oviedo confiesa que lo escribió deprisa porque le llegaban un montón de novedades acerca del territorio, cosas sorprendentes que lo sorprendían, que maravillaban, que podían maravillar incluso a la corona, sobre las Indias, pero que no tiene tiempo de clasificar. Entonces es paradójico, es muy interesante, porque es un libro casi provisorio que dice, está todo el tiempo haciendo prolepsis, porque anuncia que más adelante se van a encontrar otros ejemplares, por ejemplo, del gato monillo, y entonces el gato monillo, que además cantaba como un ruiseñor, y por esto y va a constituir una especie de por sí. Es decir, son fenómenos, entonces, viéndolo con cierta distancia desde ya, son fenómenos, cosas, costumbres, impulsos indígenas que son únicas, no tienen semejanza, es decir, Oviedo no puede encontrar, los identifica, pero no puede encontrar la especie de por sí a la que pertenece. Entonces, hay el libro de los depósitos, como digo yo, que es en principio un libro borrador que tiene la cualidad de lo maravilloso, de lo sorprendente, de lo llamativo, pero por otro lado es también en parte ilegible, porque hay un secreto, y este es el libro en el que Oviedo repite más la palabra hay secretos. Entonces, hay secretos que no hacen que la comprensión, la legibilidad no sea acabada, concluyente. Entonces, este libro de los depósitos, el nombre es muy interesante, es un nombre de depósitos que proviene del léxico en ese tiempo, del léxico mercantil y legal, es decir, dice Oviedo, hay cosas y fenómenos que se ponen en depósito, o sea, en la oscuridad, en parte en la oscuridad, hasta que se conozca, hasta que se litigue y se decida sobre ellos, ¿sí? Entonces es paradójico porque es un libro expuesto, que además él copia y reproduce en todas las versiones. El manuscrito Monserrate, digamos, incluye inserciones, extiende los capítulos, pero las palabras que aparecen en 1535, porque en el sumario todavía no está, son reproducidas luego en el manuscrito. Entonces es un libro de lo oculto, de lo secreto, los voy a poner en armario, lo dice así textualmente, pero expuesto también. Entonces, podríamos decir que es una zona gris del archivo, o es la zona abierta y expuesta del archivo. ¿Por qué digo esto también? Porque como es un libro que
digamos, que está en medio del proceso del conocimiento, es, digamos, junto con esas otras tecnologías marginales, nos puede ofrecer claves y llaves acerca de cuál es el proceso de conocimiento en situación colonial y desde un texto oficial. Esto es una de las preguntas que me había hecho al comienzo. Tiene claves, las claves del proceso material del conocimiento. Bien, ¿qué es el secreto? Porque lo dije así de forma muy rápida. El secreto es esta verdad que de la rúbrica a la cual estaría asociado el depósito, o cada uno de los depósitos. Digamos, hay una verdad que tiene que ser descubierta, y este secreto sería un secreto en parte de la naturaleza, algo que la naturaleza todavía no muestra, y un secreto que tiene guardado Dios también, pero también es un secreto del saber indígena. Y entonces en una de las ocasiones, Oviedo afirma que, por ejemplo, que esta comunidad indígena es muy avara de su conocimiento porque basan su señorío, es decir, su poder o su estado, aunque sea un poco anacrónico, en esta ciencia. Es decir, entonces estos son son los secretos del Estado también, digamos, y esto sí es reconocible el otro día hablábamos con Andrés y hablábamos de esta cuestión. ¿Cuáles son los secretos del Estado? Bueno, en relación con los secretos que dice Oviedo que tienen los depósitos, se ve la necesidad de trasladar del secreto que guarda Dios al emperador, una especie de translatio imperi del conocimiento. Pero también quitarle, porque para obtener ese secreto, lo dice claramente Oviedo, son necesarias las armas y la guerra, es el secreto y el señorío a los nativos. Si no como aclara el requerimiento, si no lo comparten por sí mismos. Entonces, hay una afinidad secreta. De todos modos, me pregunto, ¿cómo es que, a ver si, este es 1535, el libro sexto, antes quería decir otra cosa, ¿cómo es que sí los identifica como fenómenos, ¿no? en sus fronteras, podemos decir? Porque además, si hay algo, ¿cuáles son los equivalentes del libro sexto, este nombre tan mercantil que le pone Oviedo, porque él es, proviene del campo mercantil, él a él se le había encargado en realidad ser vedor del oro, ¿sí? Ser contador acerca de las arcas del emperador en las Indias. Entonces le pone este nombre que sonaba seguramente muy mercantil y del ámbito legal. Entonces, ¿cuáles son los equivalentes del libro sexto en la época? Bueno, Oviedo mismo cita mucho la miscelánea de Pedro Mejía, la silva, o selva, como dice Oviedo, de varia lección, que son estas misceláneas renacentistas, pero también hay otro equivalente que es los gabinetes de curiosidades y los cuartos de maravillas, ¿no? Estas colecciones que son una especie de orígenes de los museos, de colección de objetos traídos de otras, o llevados, traídos de lugares remotos y desconocidos, ¿no? Se guardan en el depósito. Esta es la cuestión de equivalente. Otra equivalencia que pensé también del libro sexto es la sección de libros raros y preciosos de la Biblioteca Nacional de España, que es, no sé si se sigue llamando así,
pero es la sección muy interesante, la sección de la varia, ¿no? De las variedades. Hay un fenómeno de cada supuesta especie, si es que va a haber una especie. Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, los huracanes. Claro, la pregunta que yo me había hecho es cómo, siendo que son, digamos, falta esta relación, esta ligación con una rúbrica en la taxonomía, en la estructura del archivo, cómo resultan perceptibles, esto quiero decir, los fenómenos que él acumula de manera escrita, de manera material, en el libro sexto o libro de los depósitos. Si uno se pone a mirar un poco cuáles son los depósitos, qué tienen en común, bueno, en realidad son implícitos, no lo puede ver todavía con claridad Oviedo, pero en realidad son todos elementos que subrayan el sostén de la colonización, o sea, que colaboran con el sostén de la colonización. A ver si acá tengo alguna. Por ejemplo, cómo encender el fuego, la practicidad de las canoas. Y después, otros depósitos también acentúan la alteridad, es decir, la diferencia entre las Indias y Europa. Por ejemplo, acá dice capítulo 10, de la diversa costumbre que en las Indias tienen los gallos y los gatos, a lo que en España y Europa usan en sus cantos y ayuntamientos. Es decir, la diferencia que habría entre aunque sea una nimiedad y parezca una tontería, lo que guía la legibilidad es la construcción de una alteridad, ¿no? De las Indias como algo diferente de España y Europa, ¿sí? Que además es significativo que lo menciona así, España y Europa con una identidad temprana, incipiente para el siglo XVI, ¿verdad? Todavía no estaba constituida la identidad del europeo, la Europa. Y bueno, también la reafirmación del mundo cristiano, ¿sí? Porque el capítulo de los huracanes, en el manuscrito, el epígrafe es más extenso y dice que la bestialidad de los huracanes en el Caribe cesaron cuando se instaló el Santísimo Sacramento en las iglesias del Caribe. Entonces, esto es lo que no veo miedo, pero que le hacen a la legibilidad, a la identificación de fronteras de cada uno de los fenómenos y de las cosas que acumula en el libro sexto. Entonces, rápidamente, sí, rápidamente puedo mostrar entonces los textos. Hay otras de las estrategias para la constitución, para el conocimiento, ¿verdad? Esta imagen, esta ilustración de Mano de Oviedo es muy conocida. Díganme, por favor no me digan que no, porque es famosa. Esa es la ilusión que yo tengo, pero yo creo que sí, de verdad. Entonces, la piña, sí, que el nombre es erróneo, pero, bueno, además de que la percepción de la piña está dirigida por una forma esquemática que es el óvalo, también hay algo de lo que sucedía, no sé si hay otro antecedente más cercano, pero lo que sucedía en la pintura de íconos, en donde hay una jerarquización interna, porque está el fruto de la ananá, en realidad es la ananá, el fruto de la ananá, en primer plano y con un tamaño mayor. Y luego está el cogollo, medio mediano, y no me acuerdo cómo se llama ahora, pero la planta el cardo, ¿sí? Que es, dice Oviedo, lo que más entorpece la tierra, lo que después de sacado el fruto no sirve para nada, y no tiene esas dimensiones, desde ya, todos lo sabemos. El cardo es, no sé, 10 veces más grande que la piña. Entonces, hay una jerarquía interna. Esto es lo que hace el autor, ¿no? Oviedo como autoridad, como autor, jerarquiza, ¿qué cosa? Aquello que es, bueno, ya sea útil para los colonos, los colonizadores,
o que sirva a la constitución de una alteridad. Bueno, el criterio va cambiando un poquito, pero son siempre los mismos. Entonces, las jerarquizaciones son distintas. Esto es interesante. A ver, paso al otro. Bueno, esta es la manera de cómo los indios encienden lumbre en el sumario, en 1526. Por supuesto, me parece que nadie le entendió en 1526 cuando dibujó esta manera de hacer fuego. Entonces tuvo que hacer su versión de 1535 con 2 manos, pero fíjense que lo que quiero señalar es la descontextualización de muchísimas cosas, ¿sí? Porque quizás el fuego, ¿sí?, estaba inserto en todo un ritual, digamos, conectado con un montón de otras cosas, o por lo menos con un indígena quizá encendían lumbre las mujeres y no los hombres, o al revés, pero todo eso está separado, desmembrado, y esto hace también a una tecnología del conocimiento, ¿no? Entonces, para enganchar con lo que había dicho antes, ¿cuáles son la estabilidad del texto? ¿Cuáles son los espacios en blanco? ¿Y cuáles son los espacios en negro u oscuro? Los espacios en blanco son el vacío, y el negro total también, porque las tachaduras que son, digamos, muy oscurecidas, eso también representan un vacío, ahí no hay nada. Acá, al lado de los palillos para hacer fuego, no hay nada, no hay indios, no hay una geografía más bien árida, porque no se puede hacer en una geografía húmeda lumbre, fuego, de esta manera. Entonces, ¿cómo se consigue la estabilidad representacional, la legibilidad, tanto en el texto como en las ilustraciones? Bueno, a partir de una composición equitativa, pienso, entre blancos oscuros, digamos, y claros. Ahí tiene que haber una cierta proporción. Cuando hay mucho blanco, que son en general los márgenes, bueno, ahí hay un vacío. Y cuando son muy negros, también ahí hay un vacío. Pero la proporción, entonces, también es una tecnología material de la escritura y del libro, que hace a la comprensión, ¿sí? Bien, pero de todos modos, en las tachaduras, etcétera, también quedan los restos del archivo. Entonces, descontextualización, y lo que ya adelanté un poco, la marginalia. Esto, bueno, acá está muy chico para leer, pero es el trabajo que hacen los editores con la marginalia, los comentarios. El manuscrito Monserrate, que es tiene muchísimas anotaciones personales, no solo referencias, que esas son las que recoge Amador de los Ríos, por ejemplo, esta edición del siglo XIX, tiene una referencia que está al margen, en realidad, de Plinio. Entonces, Amador de los Ríos recoge referencias de autores y inserciones, no las tachaduras, como dijimos, del manuscrito. Entonces, es muy, digamos, va de suyo pensar que el manuscrito de 1526 y el de 1535, que están desaparecidos, hayan tenido muchas anotaciones al margen, ¿sí? Como acá puse una sola, pero porque es bonita, pero en realidad habla del oro, además de dónde nace el oro, pero el manuscrito tiene muchas anotaciones marginales. Entonces, eso, como está en el margen, parece que es optativo para el editor incluirlos o no, los comentarios. Entonces, en 1526, el editor de Toledo, si no me equivoco, los incluye. En 1535 no, y en la edición de 1547, que es reproducción de la del 35, tampoco. El manuscrito está. El libro, la edición de ayer, esto por ahí a los que trabajan en el Estrecho de Magallanes lo deben conocer, la edición de ayer es la publicación, la única publicación de lo que agregó después del 35 Oviedo, contemporánea, del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, el libro 20. Y bueno, incluye las anotaciones al margen. Y Amador de los Ríos decide cuál
qué tipo de marginalia va en la edición y qué tipo no. Es decir, es un texto, texto inestable. Por otra parte, además la marginalia es un lugar, es un espacio de complicidad entre el lector y los escolios medievales también, entre el lector y el autor de los comentarios. En este caso los comentarios son de Oviedo, es la misma letra y la misma tinta también. Pero hay una complicidad porque o traduce, o comenta, o destaca. Lo que habría que decir es que en el manuscrito Monserrate, además de las referencias y de alguna opinión, la característica de las anotaciones marginales es señalar lo sorprendente. Mucho más, muy poco en el sumario, bueno, nada en 35, casi todas señalan lo sorprendente. Digamos, hay una sumatoria que va creciendo acerca de lo sorprendente, a pesar de que el conocimiento avanzó. Bien. Y esta, por ejemplo, esta es interesante, esta anotación marginal, porque va seguida de la misma tinta de una inserción al final del capítulo 10. Y lo que señala esta marginalia es de los perros salvajes, que después lo tacha en el mismo momento de esta inserción. Entonces, bueno, lo que dice en esta inserción posterior es que se consiguió la forma de remediar el salvajismo de los perros que se iban a los montes, los gatos también, porque había mucho alimento y después terminaban reproduciéndose tanto que terminaban atacando el ganado de los valles. Pero la solución que encontraron, lo declara acá, es que le cortan las orejas a estos perros y entonces ya no pueden andar sueltos, digamos, tienen que refugiarse en las casas porque les entra el rocío y la lluvia en las orejas y eso les hace mal. Entonces se domestican los perros y los gatos. Esto también es ahora, tacha, ¿no? Eso es lo llamativo, tacha la marginalia, digamos, ya no hay más salvaje, ni heterogeneidad, ni variedad de perros, de una variedad salvaje de perros, sino que eso está incorporado, ¿sí?, al conocimiento de los perros domesticados. Y de alguna manera lo que está en el margen también está cercenado, ya, digamos, primero porque está tachado, quedó en estas zonas oscuras del archivo. Sí, solamente lo podemos recuperar, porque el archivo tiene sus mecanismos, a partir de la lectura del manuscrito. Entonces, estas son las estrategias, ¿sí?, de las tecnologías, había dicho, del conocimiento, ¿no? Por un lado, tienen a un movimiento de homogeneización, ¿sí?, los perros salvajes, la variedad, la heterogeneidad, es capturada o domesticada por el archivo, los conocimientos, las reglas, las estrategias incluso, pero por otro lado quedan las huellas en el archivo, lo que permite entonces, lo que pasa es que la heterogeneidad entonces del texto mismo, de la materialidad del texto, no se diluye, ni se borra, ni se disuelve del todo, eso quiero decir. Un poco como pasaba con el libro de los depósitos, que era un libro borrador, provisorio, en armario o depósito, dice Oviedo, pero que está ahí. Entonces, estos dos movimientos, oscuridad, luz, homogeneización, heterogeneidad, son los que me parecen que pueden servir para entender un poco cómo se da el conocimiento en situación colonial y en la tendencia imperial del archivo colonial. Bueno, eso es todo. Nada más comento esta corrección, también en la misma dirección. Dice, a ver si puedo correr esto, son gente sin ninguna corrección, está hablando de los antropófagos. La edición del 35, no aparece en el sumario. En el manuscrito, en la versión original, dice, son gente sin corrección. Y en Lotat escribe, son gente cruel, ¿no? Digamos,
ya está habilitada la inclusión de los mínima, aunque sea de los antropófagos. O sea, acá dice, no aprovecha con ellos castigo, ni halago, ni buena amonestación, no aprovechas con ellos castigo, lo mismo. Son gente cruel. Aprovecha con ellos poco castigo, ni halago, ni buena amonestación. Y por último, y naturalmente son gente sin piedad, y naturalmente lo mismo, y son sin piedad. O sea, no hay una naturaleza impiadosa. Digamos, en este sentido, entonces, parecería, bueno, esto da cuenta claramente de un proceso de conocimiento, pero también de incorporación a partir de la transformación también de eso que llamamos el secreto, ¿no? Las verdades estructurales del archivo que dialogan. Y bueno, acá están los enlaces y simplemente eso. Muchas gracias, Vanina, por una presentación tan interesante que yo creo que nos da mucho espacio para poder discutir, ¿cierto?, en torno a estos problemas que tú nos planteas. Así que nada, abro la palabra. ¿Cómo hago, perdón, para dejar de compartir pantalla? No lo veo. Tienes que arriba. Sí, pero... Saben que no... Ah, dejar acá. Está, perfecto. Ahí sí. Así que yo creo que lo ideal sería que fueran o levantando la mano o anotándose en el chat y yo voy ordenando las palabras. No sé si alguien quisiera partir. Yo quiero hacer un comentario. Bien. ¿Empiezo? Sí, sí. Ah, gracias. Bueno, Vanina, realmente interesantísimo todo lo que expusiste. Especialmente me gustó para nosotros los que trabajamos con manuscritos no de imágenes, sino los escritos, digamos, que son los que tienen menos prensa, hablar sobre las marginalias, ¿no? ¿Qué pasa con estos comentarios que aparecen en los manuscritos? Que uno de los problemas que tuvimos los que hacemos colonial es que las primeras ediciones no las traían, dejaban esto que para mí es una de las partes más ricas del texto, porque es donde se permite un diálogo entre el autor con su propio texto y con el lector, porque le va señalando las cosas que le interesan digamos, y se va arrepintiendo él mismo, y ahí podemos ver entonces todo el movimiento, bueno, lo que se llamó después la genética textual, que ahora, digamos, por suerte, todos los... en general todas las ediciones modernas hacen referencia justamente a los comentarios marginales, que le dan, por supuesto, otra vida al texto. A mí me interesó especialmente, más allá de esto que es puntualizar para mí una de las partes fundamentales de un manuscrito, la idea del secreto que hemos charlado varias veces en los encuentros de Geopam. ¿Qué pasaba con, digamos, ese secreto que la colonización sentía que, digamos, o el discurso imperial sentía que era necesario arrancar para hacerlo funcional dentro de la propia, dentro del propio sistema, digamos, ¿no? Justamente hablando de lo marginal y lo central, sacarlo de los márgenes y hacerlo funcionar en el centro. Y en ese sentido estuve pensando en un concepto con el que yo trabajé en algún momento, el tema del archivo, que tiene que ver con las ecologías cognitivas,
no sé si lo tomaste, Vanina, en algún momento, pero las ecologías cognitivas justamente habla de que los archivos tienen que ver cómo clasificar en cajas que pueden ser reales o imaginarias, pero que esa clasificación responde a una forma de entender el mundo. No, por supuesto que está pensado a partir de la época colonial, no como pensaban el mundo aquellos desde donde se extrae la información, sino cómo piensa el mundo aquel que está haciendo la clasificación, porque el secreto, digamos, se convierte en algo importante siempre que pueda ser extraído de ese lugar, digamos, desde el que se está sacando en el que se está sacando la información en ese momento, y convertirlo en información útil y funcional digamos, en el lugar desde el cual está, digamos, el que lo califica como secreto está haciendo su propia clasificación. Porque ¿qué sentido tendría el secreto sino para convertirlo en información útil en el otro lugar, que no es aquel lugar desde el que está siendo extraído? Lo hice como demasiado complicado, no sé si se entendió a qué me estaba refiriendo. Así que perdón, tengo la cabeza un poco quemada al fin del semestre. Eso nada más. Vanina, ¿juntamos más consultas o prefieres responder? Pues, bueno, prefiero responder, pero es muy corto. Sí, no, desconozco esta categoría no la conocía, de ecologías cognitivas, sí, pero esto para, digamos, que contribuyen con de la taxonomía, la alimentan y la clasificación. A eso te referías, entiendo. Entonces, ¿pero es la disciplina o es un objeto de una disciplina? Ecologías cognitivas. ¿Por qué? No entiendo, no te entendí, se entrecortó. De acuerdo, es una disciplina, la ecología no, cognitiva. Es un planteamiento teórico, un concepto. Que hace John Silver, me parece, en el 2015, donde trabaja justamente con el tipo de clasificación que se hacen en los archivos coloniales, más que nada del siglo XVIII. Porque, digamos, mi pregunta viene en esto, ¿cuál es la importancia del secreto? Digamos, ¿por qué el secreto? ¿Por qué se hace hincapié en que acá hay un secreto que es necesario que develemos en algún momento? ¿Cuál sería el atractivo, más allá de que la idea del secreto es una idea atractiva, para el público, porque siempre estamos pensando que todos los libros que se generan en América van a circular en el centro sobre América? ¿Cuál sería la funcionalidad del secreto, digamos? Eso es lo que me llama la atención. Y entonces, pensándolo desde las ecologías cognitivas, sería convertirlo en información útil, muy útil, en el centro. Porque si no, no encuentro por dónde pasaría. No es que algo que te pregunte directamente a vos, me lo pregunto también yo, porque la idea del secreto funciona constantemente en los textos coloniales y atraviesa desde el 16 al 18, se sigue hablando del secreto, y entonces pienso, ¿cuál es la funcionalidad de ese otro concepto que también es, que tiene que ver con el secreto? Pero, nada, son preguntas que me hago frente a los textos. Sí, si te parece, Mariana, por ahí... porque por ahí las preguntas Daniel tiene una pregunta también. Paolo.
Dice Daniel Viñolo. No, porque está Ajá. tomando la máscara de su hijo. Daniel es mi hijo, sí. Ah, perfecto. Hola, bueno, Vanina, fantástico. Me encantó tu abordaje desde la hipótesis paleográfica y lo que le sacas desde ahí. Voy a hacer un comentario que es un poco forcejando y abusando de pronto de la sutileza con que tú haces ese trabajo, pero es para ver si forcejando y exagerando un poquito tu hipótesis salen otras posibilidades también de diálogo. De alguna manera, si entiendo bien, tú estás retomando un poco la idea de marginalia que popularizó Umberto Eco, pero también Michel de Certeau, que se referían sobre todo a los manuscritos iluminados medievales, ¿sí? Donde el marginalia finalmente daba cuenta de una cierta estabilidad ontológica, porque la verdad, el dogma, el verbo estaba en el centro y los monstruos y las decoraciones y lo incógnito proliferaba en los bordes del manuscrito, pero eso daba cuenta de un diseño, una providencia divina, es decir, no daba cuenta de una incertidumbre frente al mundo, sino que reivindicaba un rol también de esas monstruosidades y de esas varietatis, esa proliferación de criaturas al borde del mundo. Y, en cambio, una estrategia distinta, textual, que se va imponiendo, y Fernández de Oviedo se vuelve paradigmático, ¿sí? Retoma Plinio, pero ya está pensando en otra cosa, donde esa inestabilidad está dando cuenta de una estrategia imperial. Está dando cuenta de que es mostrar los monstruos, lo heterogéneo, lo variado, para domesticar. ¿Sí? El ejemplo final es fantástico. O sea, los caníbales se vuelven de irreducibles a muy malos, ¿sí? Es una domesticación de lo salvaje y de lo monstruoso. El monstruoso se vuelve salvaje, el salvaje se vuelve domesticable, lo domesticable se vuelve... entonces ahí también me parece que, pero insisto, estoy forcejando un poquito, estoy llevándolo a los extremos. El secreto se vuelve una herramienta muy poderosa de ese ejercicio, ¿sí? Y el depósito se vuelve la manera de acumular evidencias que todavía no tienen la fuerza de imbricar, porque la taxonomía es eso, imbricar el mundo en un orden. Y lo que todavía no tiene un orden hay que dejarlo ahí en el depósito hasta que el orden no se dé, ¿no? Hasta el ornitorrinco todavía generaba problemas en el siglo XVIII. Entonces, en ese sentido me parece que eso es bien interesante con respecto a las imágenes. Me gustaría que hablaras más del ananás, de la piña, de ese objeto, de esa imagen tan icónica, porque finalmente eso pasa también a nivel icónico, por ejemplo, con la imagen de los antropófagos, que pasan literalmente, o de los sinocéfalos, que pasan literalmente de ser antropófagos con cara de perro a volverse monstruos, pero con máscaras de lobos o de perros, y después le cae la máscara y se vuelven simplemente unos salvajes, ¿no? Hay un camino ahí bastante trazable. Y también con la cartografía, finalmente, ¿no? El patrón real es un gran depósito, finalmente, donde el secreto se va acumulando. No sé, son sugestiones como para llevar más lejos tu brillante hipótesis paleográfica. Y Sabrina Guerra nos dice, y será también los silencios y espacios en blanco para descifrarlos. ¿Quieres contestar, Vanina, o comentar? Bueno, sí. A ver qué respuesta puedo dar en
camino de la investigación. Los secretos, no lo digo yo, pero los secretos en realidad son el fundamento del Estado. Digamos, lo que tiene que quedar en secreto es también todos los enunciados verdaderos que sostienen la legibilidad que proporciona el poder colonial, la política colonial, a la naturaleza, en este caso la naturaleza de las Indias. Eso me parece que por ese camino podría ir marchar. Y esto que traes, que yo no me lo acordaba, Paolo, la pregunta sería, los escolios medievales y los antropófagos, o las tecnologías marginales e inestables como el libro borrador, que es el libro de los depósitos, provocan una inestabilidad en el archivo, en los centros, estos centros de conocimiento, incluso en la taxonomía, o son reafirmaciones. La nueva tabla de Oviedo, que es cada vez más extensa, más perífrasis, menos pliniana, eso contribuye con una inestabilidad del centro de conocimiento, o es, bueno, podemos llamarlo de otra manera, más que inestabilidad, hay una clara transformación, ¿no? Y hay transformaciones hacia varias direcciones, ¿no? Una es por eso compartí la bibliografía de Paolo y de Luis Benatalló y la de Martínez, la de Luz Ángela, ¿no? Hay entonces en situación colonial, si no me equivoco, corregime a Paolo, pero lo que sucede es que la monstruosidad, que incluso podía ser traducida a través de los se me fue la palabra, estos traductores con cara de perro, en situación colonial, ¿sí? Son simios o salvajes que caen finalmente están condenados a la imitación del humano, ¿no? Entonces son simios, salvajes, imitadores. Entonces, esa es una transformación a partir de la situación colonial y de la conquista, entiendo yo, que transforma entonces la ecumene, el conocimiento de la ecumene. Pero también está, por otro lado, en términos del archivo, los restos que quedan en el archivo, las marginalias tachadas, son todas los tachones, las inserciones, y yo puse en estas tecnologías del margen también el libro del borrador, que llamo yo, de los depósitos. No sé si es que inestabilizan el centro, lo pueden transformar hacia la domesticación, como dijiste, te parece a mí, como dijiste vos, Paolo, pero son también, digamos, restos, zonas grises, digo yo, expuestas y en secreto también, que no es que hacen a la inestabilidad contemporánea de Oviedo, por ejemplo, pero sí que quedan ahí, como lo plantea la definición del concepto de archivo, quedan ahí como lo adeudado. Esto lo plantea Benvé. Entonces, eso es lo adeudado, que sí es marginal, literalmente, de la estabilidad que propone el centro. Entonces, ahí me parece que en ese sentido, llamar las cosas con distintos nombres, pero también como distinguir entonces un poco los niveles del texto. Mauricio también tiene una pregunta. Hola a todas y todos. Muchas gracias, Vanina, por tu charla que me parece que muy madura en las ideas, sobre todo
pensando que este mismo texto lo has trabajado de distintas maneras, ¿no? Entonces, cómo sacarle una nueva lectura de una manera tan inteligente se agradece mucho. Yo quisiera decir dos cosas respecto a la idea primero de americanización dentro de tu trabajo, y que va asociada al tema de lo geopolítico. Me parece que aquí, como tú decías, la necesidad de trabajar en complemento estos textos que a la vez son respuestas políticas a observaciones, ¿no? A observaciones estratégicas, observaciones de conquista, pero también observaciones comerciales incluso. Entonces, lo primero que decir es que no me parece que habría que analizar tu separación de fecha a partir de ese contexto. 1526, Oviedo hace 2 viajes hasta ese momento en América, que le permiten hacer este sumario, ¿no? Y luego en 1535 ya pasaron muchas cosas, y entre eso que en 1529 hay un tratado de Zaragoza que hace que el rey decida fijarse en América como el lugar, por decir así, esencial, o sea, que desde ahí va a concentrar su energía, y por tanto en 1534 se crea vamos a decir, ciertas gobernaciones que van a ser claves. Entonces hay un contexto histórico que determina también que se vaya americanizando, ¿no? Por decir así, desde el punto de vista geopolítico, esta visión. Eso me parece muy esencial. Y lo otro en sí mismo, dentro de ese proceso y temporalidad, es muy importante, y el concepto de Luis y Gruzinski es, finalmente, la americanización es el proceso bajo el cual América da algo nuevo a esta globalidad, por decir así, ¿no? Y yo creo que justo esas fechas son brutales, justamente porque hay decisiones políticas que determinan que estas observaciones cambian. Entonces, estas observaciones tienen que no solamente fijarse en la forma, sino que también en la práctica, ¿no? En cómo van a ser puestas en práctica. Como tú pusiste ahí el palo con el fuego, y luego se pasa a otro tipo, ¿no? a diseñar la práctica, a delinearla y a generar un conocimiento a partir de él. Entonces, ese proceso es muy interesante porque te lo da, y me gustó, y muy linda la palabra, esta idea de tecnología, ¿no? Que es muy asociada al presente y que de alguna manera también nos puede dar pistas del pasado. Así que eso era mi comentario. Entonces te puedo responder ahora. Sí, hay una aclaración que yo no hice acerca de que desde ya es necesario tener en cuenta el contexto de enunciación. En lingüística o estudios discursivos lo llamamos, a diferencia de los historiadores, lo llamamos el contexto de enunciación, cambia, seguro, y hay un ejemplo que no incluí porque no tiene que ver con la historia natural, en donde corrige el manuscrito Oviedo acerca del asesinato, del ahorcamiento del cacique Guaturo, de los indios Cueva, en el Darién, en donde, bueno, el original decía, mandé ahorcar, hice justicia, y las correcciones son, se hizo justicia, se ahorcó al cacique Guaturo, digamos, está borrando con el impersonal, esta transformación de frases al impersonal, está borrando su responsabilidad, y eso tiene que ver con un cambio de contexto político, en donde matar a los caciques en un contexto de enunciación era hacer justicia, y en otro, luego de las leyes nuevas, por ejemplo, y además cuando personalmente estaba siendo juzgado por sus acciones en el Darién, Oviedo tiene que borrar sus acciones directas con el cacique Guaturo, seguro, eso seguro, pero yo la aclaración que no hice en la parte de la exposición es que me parece que eso hay que hacerlo, y se hace mucho, pero lo que se hace poco es considerar el conocimiento en proceso, digamos, en un proceso de constitución de epistemologías, y en tecnologías que son concretas, materiales de la escritura. Entonces, eso es lo que yo quería traer. Desde ya me había prevenido para hacer esta aclaración,
porque sabía que eso me lo iban a señalar, porque, bueno, eso lo hago yo incluso, pero también hay muchos historiadores que lo trabajan necesariamente, pero me parece que esta otra cuestión también es de considerar y habría que considerarla, y era lo que yo quería traer al nodo este de trabajo. También esta cuestión, digamos, me parece que yo con la bibliografía compartí el texto de Beñat Allot, que se refiere a cómo el descubrimiento o este mundo globalizado a partir del contacto de culturas, el descubrimiento de América, transforma los paradigmas y científicos en Europa, y sobre todo de las autoridades hay que repensar, dice Beñat Allot, las autoridades cristianas. Eso es lo que afirma ella, pero también yo traje a cuento compartí, el artículo de María Luz, de Luz Ángela, en donde también observa, entonces, que la modernidad no tiene los límites de Europa, sino que la modernidad es a partir también, esa revolución epistemológica también tiene su desarrollo particular, propio, podríamos decirle, en este encuentro de culturas con la conquista y la colonización. Me parece que hay que entonces modificar un concepto de modernidad y de revolución epistemológica a partir de encuentro de culturas diferentes, replanteos, que, bueno, también está la teoría de Diana Taylor, que propone que en realidad las culturas amerindias no eran humanamente tan diferentes de cómo lo construyeron los textos de la colonia y sobre todo de la conquista. Pero, digamos, pero que sí estaba la necesidad, por una cuestión epistemológica, y a veces no lo confieso mucho, pero también psicológica, ¿sí? El miedo al oscuro, en donde aparecen los monstruos, ¿no? El niño, para empezar a constituir esto lo digo solamente oralmente, porque todavía no me animo a escribirlo, pero para constituir su propia identidad, cuando se empieza a separar de los padres, bueno, lo que está en continuación de él mismo es la oscuridad, que es así como se pensaba el mare tenebrosum, ¿no? La oscuridad total, y tenían que aparecer cosas humanas pero diferentes. Entonces aparecen los monstruos, le aparecen al niño y aparecen en América, y no había tantos monstruos, ni gente tan alta, ni tan diferente tampoco. Entonces, bueno, son todas construcciones, ¿no? De la alteridad, esto de diferenciar los gatos y los gallos de América, que además son muy graciosos. Muchas gracias. Andrés también pidió la palabra. Sí, muchas gracias, Vanina. Es una intervención y pregunta breve. Me llamó mucho la atención el pasaje que nos citas cuando dices, y basan su señorío en ciencias, o en estas ciencias. Quisiera que nos ampliaras un poco más esto, porque pienso yo que hay una pista que se puede leer a contrapelo. Tú nos comentabas que esto permitía justificar guerra en algunos casos para encontrar entonces la ciencia de los indígenas de manera tal que se pudiera hacer una translatio imperii, ¿cierto? Y traer los secretos indígenas para el emperador. Sin embargo, ahí también, y esa es la parte como de lectura contrapelo, y es que habría también entonces allí una forma particular de estar reconociendo para utilizar tus mismas categorías, unas tecnologías de transmisión y también de exposición del secreto por parte de los indígenas, ¿cierto? Es decir, entonces la pregunta va hacia, ¿has encontrado en ese libro sexto algunas otras formas en las cuales Fernández de Oviedo describe las técnicas, estrategias, prácticas, acciones en las que los indígenas guardan su secreto para mantener precisamente su señorío? Esa es mi pregunta. Gracias.
Sí, esa cita de Oviedo, a ver, si me permiten, voy a compartir la pantalla nuevamente, porque acá me puse una serie de citas por si las necesitaba. A ver, están las definiciones del libro de los depósitos, que están aquí, son muy interesantes, y esta es la cita textual, dice, y es en el capítulo 5, el libro 11, no es el libro de los depósitos. Dice, esta generación de indios es tan avara de eso poco que sabe, ¿no? Tiene un estado de fin, entonces sabe poco, parece, pero sabe, que por ningún interés ni bien que se les haga, quieren manifestar cosas de estas, en especial de las que podrían aprovechar a los cristianos, si son medicinales, ¿no? Este es el saber legítimo, el medicinal, el que podrían extraerle. Porque esta manera de ciencia es parte de su señorío, y esto que está subrayado en cursiva, es parte del manuscrito, no estaba en la edición del 35. Tiene que ver, ahí, como dice Mauricio, con un contexto político y personal de Oviedo, en el que la visión sobre la conquista no es tan celebratoria, ¿sí? Y comienzan a aparecer las resistencias, porque el modelo es Colón, en donde los indios transmiten de forma transparente, aunque sean con señas, su saber. Pero sin embargo, a mediados del siglo XVI ya encuentran ciertas resistencias, ¿no? Y las resistencias son el poco poder que tienen los indios. Sí es cierto que en esta imagen colombina del encuentro, que retoman muchos de los cronistas, tales como Oviedo, sí hay un donativo del saber, del conocimiento y del poder que está declarado también en el requerimiento, ¿no? El requerimiento, la formulación, lo que declara el requerimiento se sostiene sobre esa afirmación de que un poder signado por el favor de Dios, tiene que ser reconocido, y por lo tanto este señorío o poder primitivo que atentaban las comunidades amerindias debía ser otorgado de buena fe. Sin embargo, comienzan las resistencias, sí, y entonces ahí es donde Oviedo también afirma, no lo leí por completo, pero la equivalencia que hace entre el conocimiento como el conocimiento imperial, en situación colonial, lo presenta con una analogía, con una metáfora que es el descubrir y el ordenar la selva, ¿sí? Y él dice que el libro de los depósitos también puede ser llamado silva o selva, como la de Mejía. Entonces es una selva identificable por momentos, pero enmarañada, que hay que ordenar. Y entonces plantea que la analogía es una de las armas más fuertes de los conquistadores españoles, de los conquistadores en realidad, es la diversidad de lenguas entre los amerindios. Es decir, esa diversidad, esa heterogeneidad, esa no homogeneidad, ¿sí? Que no hace a la comunicación y que lleva incluso a las guerras entre las comunidades indias, entre ellos, bueno, esa es la mejor arma que tienen los conquistadores, porque aprovechan, digamos, la heterogeneidad que los conquistadores representaban acerca de las comunidades. Los conquistadores aprovechan esa heterogeneidad que es vista como desorden o desconcierto. De hecho, el libro de los depósitos también es desconcierto, dice Oviedo, para instalar su propio señorío y su poder.
Entonces hay varias analogías entre las lenguas diversas, las comunidades diversas, el bosque cerrado o la selva cerrada, enmarañada, el desconcierto y el no conocimiento que se combate con las armas, con la guerra, con el conocimiento, con la taxonomía, que puede ser muy, muy enmarañada en realidad, pero se percibía como transparente y homogénea. No sé si respondía a tu respuesta, pero este tema del señorío es uno de los temas clave, me parece. Gracias, Vanina. Muchas gracias. Hay una pregunta más de Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, Vanina, me gustó mucho, me pareció muy interesante el planteo general, sobre todo ese cruce tan productivo entre paleografía y estudios literarios o culturales más en general, y pusiste bastante el acento en las tecnologías de la escritura, y me gustó, digamos, cómo señalaste el peso del texto manuscrito como centro, ¿no? de la caja del texto. Pero al mismo tiempo pensaba que como analista, ¿no? Cuando te acercás a ese archivo, justamente a ese archivo manuscrito, lo que se tiende a privilegiar es la tachadura, las inserciones, la marginalia, ¿no? Justamente, tal vez porque previamente conocés las versiones editadas. Entonces, desde el punto de vista del crítico, hay como un centro paradójico que está en ese margen, ¿no? Y algo similar podría decirse, ya no de una tecnología de la escritura, sino casi específica de la imprenta, si bien hay ejemplos manuscritos, que es en los índices, las tablas de contenido, que también analizaste, ¿no? Cuando me pareció genial cómo pasaba, digamos, cómo aprovechabas ahí la mirada paleográfica, o tal vez más estrictamente la historia del libro, al pasar del 26 al 35, ¿no? Identificando ahí el lugar de la taxonomía del saber, ¿no? En los índices. Y de la taxonomía, quiero decir, del saber en general en esos índices, y entonces de vuelta el centro del libro estaría al final, ¿no? La pregunta concreta era ¿cómo entra el libro de los depósitos en ese esquema margen-centro y qué relación tiene con el resto? Entendí bien, vos dijiste que allí reconoce ejemplares, pero no la especie a la que pertenecen, ¿no? Con lo cual uno diría que carece de taxonomía o de una taxonomía útil, ¿no? Que esos ejemplares no encajan en la taxonomía. Entonces, ¿qué relación hay entre ese libro de los depósitos y el resto del texto? ¿Se retoma, se discute, se lo anticipa, o está tratado allí? Bueno, chao Rodrigo. Creo que tenés que... A ver, vos decís que entonces que actualmente los estudios están centrados en el análisis de la marginalia, la tachadura, hay una atención actualmente central. A ver... no digo en todos los estudios, sino a la hora de analizar manuscritos, claro, que es lo que se va a buscar, ¿no? Hasta donde yo sé, la historia, en lo que se ha detenido es las tachaduras, las inserciones, la marginalia para recuperar un relato, es decir, bueno, como documentos, ¿no? El estudio como documento para recuperar un relato que había quedado quizás marginal. Pero lo que me parece que no está aún trabajado es esta cuestión del proceso de la conformación, una estabilización de la escritura. Incluso el trabajo sobre marginalias, como vos decís, sobre tachaduras. Me parece que, sobre todo, además, por ejemplo, algo que sí se hace y me parece que es una dirección que está buena, pero no hace a todo lo que enuncia, acerca de que se consideran los secretos del archivo o los documentos secretados como aquellos documentos que quedaron relegados y que hay que
y que nunca fueron leídos. Yo no digo que la marginal, aunque no leí mucho acerca, no encontré mucho acerca de la lectura de la marginal y la tachadura de Oviedo, realmente todos los estudios que vi hasta ahora no hacen una lectura de esto. Pero, digamos, anclar en estas zonas grises, como llamo yo, del archivo, no es recuperar el documento, no sé, la contabilidad que está en el archivo de Indias, que no está, que nunca fue transcripta, ni recuperada, ni leída, ni nada. Digamos, eso es importante, pero no es la dirección acerca de... Me parece que la novedad estaría entonces en una metodología de leer con herramientas desjerarquizadas. En principio, así, o también lo podemos llamar más metafóricamente como un observar o mirar descentrado, desjerarquizado, fuera de foco, fuera de lugar, etc. Esta mirada que desjerarquiza lo jerarquizado, etc., y que entonces puede ofrecer nuevas lecturas o hipótesis de lectura. Y de manera interdisciplinaria desde ya. Que a veces nos cuesta, lo hacemos pero nos cuesta. No sé si respondí. Y entiendo lo que decís de la tabla, muy bueno mirarlos desde ese punto de vista. Y el libro de los depósitos, ¿qué función además enunciativa tiene en la historia de Oviedo? Bueno, es retomado por Oviedo, por ejemplo, cuando se refiere a las Amazonas, ¿no? Hay un capítulo del libro de los depósitos referido a las mujeres, y en parte algunas son amazonas, otras que decía que demostraba la profundidad de la pasión en la mujer, y que entonces ella le pedía que si mataba al cacique de Guaturo, también la matara a ella, ¿no? Y él pone episodio en los depósitos, ¿no? Como una extrañeza sorprendente acerca de la pasión amorosa de la mujer nativa centroamericana. Y entonces, y después sí tiene muchos capítulos sobre las mujeres amazonas, o las mujeres solas, también las llama, de Brasil. Me parece que entonces, de esta manera, las novedades van encontrando en su especie, su clasificación, su taxonomía, pero no deja no lo termina de borrar los capítulos, los deja como sí borra la marginalia, como vimos en el caso de los perros salvajes, y hace, digamos, introduce una inserción que termina todo ese relato acerca de los perros y los gatos salvajes, termina reintroduciendo, homogeneizándolos, o domesticándolos, esa es la palabra. Pero no entendí bien tu pregunta, pero creo que la estoy respondiendo de esta manera. Carecen de taxonomía, son sorprendentes y van cayendo en el silencio algunas otras. Oviedo pudo reconstituir entonces la taxonomía a la que pertenecían y hacer una especie de por sí. Y bueno, por ejemplo, para las minas de oro de la isla española, que tiene un capítulo sobre estas minas, aclara, y finalmente, como no se encontró oro, cayó en el silencio, lo agrega, no tacha en el manuscrito. Estas minas cayeron en el silencio y en el olvido del archivo, ¿no? Entonces, en donde una escritura anula la otra. Esa es otra tecnología de anulación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con esto vamos cerrando. Ha sido un taller muy provechoso. Muchas gracias también, Vanina, por la presentación. Y quería aclarar, perdón, Mariana, quería aclarar solamente que en los agradecimientos me olvidé, le voy a escribir a Chet, porque él me ayudó en el proyecto de investigación para la Huntington, y me dijo, y tenés que buscar una lectura que sea propia del manuscrito, medio que me obligó, y a partir de esa opción surgieron un montón de cosas. Bueno, después el manuscrito es fantástico, entonces
dio todo, por lo menos todo esto que expuse. Muy bien, entonces nada, agradecerles a todos, los dejamos invitados para el próximo taller, que es el 16 de septiembre, les vamos a estar recordando también para que se conecten dando los datos, ¿cierto?, de la conferencia de Zoom, y probablemente el material para que podamos discutir el 16. Así que eso,